A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A los cuatro vientos. El debate continúa este 29 de octubre del año 2018. El día 302 de este año. Para alegría de Javier quedan 63 días. Un poquito menos. El desaparecido. Aparecido. Menos. Aparecido ya. Aparecido Le vamos a Javier. poner la canción de quién es, de Antonio Aguilar. Ya ahí donde andaba, el ausente de Antonio Aguilar. O no estaba muerto, andaba de parranda. Más o menos, ¿no? Buenos días, Tirsa María. Buenos días. Buenos días, William. Buenos días. Javier. Un saludo de Néstor Espinosa. A los cuatro les saludamos en esta edición de A los Cuatro Vientos. Para quienes nos siguen a través de Facebook Live, de YouTube Live, y para quienes están a través de las señales de televisión en Extra Plus y en RTV, ven que hay un cambio de posiciones para que no parezcamos fotos. Porque es verdad, eso me han dicho. Posiciones físicas, ¿verdad? Solamente física. Me mandaron al viento del oeste hoy, pero no. Y tenés a tu derecha, Tirsa. Siempre estará muy cerca ella. Bueno, yo tengo que dar una explicación, ¿verdad? El lunes pasado, un pequeño accidente doméstico que me impidió venir. Antes de eso habíamos tenido un pequeño problema, bueno, ni tan pequeño, ¿verdad? Organizativo, logístico, ¿verdad? Y yo les pido disculpas por eso, pues, pero realmente no fue nada extraordinario, nada diferente. No estoy preso porque una de las personas que escuchan, que es amigo, ¿verdad? Llamó a preguntar si es que no estaba preso. Y le digo que no, pues. Y le echó la culpa a uno de la mesa. Dice, no, el señor Reyes está preso es porque fulano de tal lo mandó a echar preso. Yo. William Griffith. Pero no, pues, realmente. ¿Qué amistades las que tenés? Mucha gente preguntó realmente, ¿verdad? Coge tus amistades. Sí, siempre lo hago. Mucha gente preguntó y les agradezco, ¿verdad? Escribieron, preguntaron. Y bueno, yo estoy muy agradecido, pues, porque al final de cuentas el programa tiene un impacto y eso me enseña que no podemos descuidarnos, pues no podemos bajar la guardia ni desatender el programa como tal. Así que mis disculpas a todo el mundo y como los niños, no vuelve a pasar. No vuelve a pasar. Si no me ponen una tarea de no vuelvo a fallar. Todavía ponen esos castigos en las escuelas. De 100 Como líneas. Simpson. El gran problema con las 100 líneas es que ahora es copy-paste. Ah, sí. Sí. El único Porque malo como en lo presentan internet. con computadora. No creo que esa tortura la sigan haciendo. Sí. ¿Te tocó a vos alguna vez? Varias. Eras mal portada. Rebelde. Un rebelde, no A mal mí hasta me portada. corrieron. Rebelde, no mal portada, que hay una diferencia Mal importante. portada. No. No me vuelvo a portar mal. No. Quiero enviar un saludo, aunque lo olvidé hacerlo el lunes pasado. Que se me hizo. Eric Javier Rayo Sandino, que nos escucha en Niquinomo. También envío un saludo a una admiradora de Francisco Javier Reyes Alba, Alejandra Cano Blandón, de 18 años. Sí, 18, cumple este año ya. Que lo admira profundamente y escucha Los Cuatro Vientos por Javier Reyes, dice. Aunque su muchas padre gracias. y su madre dice que no, por Javier no lo escuchan, sino por los No, otros. Es decir, el lunes pasado no oyó el programa. Pues le mando un gran saludo, te digo, y que se mantenga firme. Mira, Tiene ve, que mira. tiene que transformar esa casa, ¿verdad? Tiene que
cambiar la manera de pensar, ¿verdad? Esa es su misión a partir de ahora. Fernando López le envía saludos a su nieto, Dieguito Alexander Moreno López. Cumple mañana es 30, ¿verdad? Mañana Sí. 30. Cumple mañana 5 años. Yo quiero enviar un saludo muy especial a mi hermana Susan, que este miércoles 31 está cumpliendo. Ella es mi hermana mucho mayor que yo, ¿me entiendes? Entonces, No está tenés cumpliendo miedo, una ¿verdad? edad que no se cumple, que no se dice, perdón. Ella vive en México. Un saludo hasta México a Susan. Sé que tengo más saludos, pero se me han olvidado, ¿verdad? No, pero yo quería decir una cosa. Fíjate que con Alejandra Cano, yo me llevo súper bien, tranquilo, y pensamos opuestos. O sea, ¿por qué no? Y ella se va muy bien con sus padres y piensan opuestos. ¿Por qué no podemos tener ese tipo de relaciones en la sociedad y en la familia? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Como nosotros, pues nosotros 4 aquí nos matamos, pero fuera de aquí nadie se mata. Y ahí andan sudando calentura ajena. Todo el mundo está tranquilo, pues. Pero Fíjate bueno, que ojalá esa fuera una de las grandes, digamos, una de las grandes coincidencias al final de todo esto. Porque no es la primera vez que nos pasa, pues que se divide el país, se divide la familia, nos peleamos los amigos, que ojalá pudiésemos tener discusiones a muerte, si vos querés, entre comillas, ¿no? Y finalmente que el espíritu de reconciliación y de raciocinio pues prevalezcan sobre todos nosotros, porque hay unos que se enemistan y es por tiempo, ¿viste? Por mucho tiempo. no, yo tengo muchos que me dejaron de hablar. Pero eso que vos decís es cierto, es decir, eso nos había estado ocurriendo y teníamos rato que no nos ocurría, ya teníamos un buen tiempo en que parecía que eso había pasado ya a la historia, que habíamos logrado superar eso. Sin embargo, pues esta crisis ha sacado a luz esto, de que de repente no nos podemos ni ver, ni oír. Un saludo a Luis Rodolfo Sevilla, que nos escucha en Vancouver, Canadá. A Donald López, que nos escucha en Chicago. O sea, a Luis Malespín. Oí lo que dice Luis Malespín. Lo siento, Luis, ese mensaje no lo podemos escuchar ahorita. No podemos transmitir tu opinión porque es audio y aquí no se puede escuchar. Pero Luis Malespín, que nos escucha en Bataola Norte, dice: disculpas recibidas de Javier. Ojalá esas palabras las tengan en cuenta en enero y febrero, que se pierde. O sea, Bueno. ya tenés prohibido irte. A don Roger Iván, saludos a todos, en especial a Javier Reyes, la mera tapa del perol. No entendí. Tal vez me lo explique. Suena La como mera. verbo. Sí, verán. Pero, Graficado tal vez. Sí. Selene López dice que sigue esperando la biografía, le manda a decir a Tirso, ¿no? Manuel Cortés Patricia, e Isabel Ruiz nos escuchan en Villa Libertad. Y hay alguien que dice, no pone su nombre, pero es que me divierte lo que puso. Dice: buenos días, dice. Ustedes deberían ser los mediadores del diálogo nacional si hubiera. Pues, Bueno, este fin de es semana... bastante, Oye, ¿verdad? ¿cómo cambia el Bastante, tema? No sé si esa es una curva o una pelota envenenada, pues, pero sonó bien aquí ahorita. Así que lo que pasa es que el programa es un programa ejemplo. Este es un programa ejemplo de poder conversar, poder emitir ideas desde distintos puntos de vista y sobre distintos temas, porque aquí no estamos de acuerdo en todos los temas. ¿Ah? Por ejemplo, hay un tema del fin de semana que divide posiciones, divide opiniones y demás, pues, pero ya ve, aquí estamos y lo conversamos y nos reímos de eso, pues, de repente, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿De qué te estás riendo? ¿El Real Madrid te estás riendo? No. Yo ya voy a entrar. Son las 5:12 en la mañana, 2:12 en la tarde. Es que quería empezar esa parte del programa diciendo una de cal y una de arena para algunos de esta mesa. ¿Por qué? Porque hubo dos eventos importantes en los deportes. Ganamos. Hubo el llamado clásico, que no fue, aclaro, no fue el Diriangén contra el Walter Ferretti, sino más bien el Barcelona contra el Real Madrid. Y la final de la Serie Mundial. En las dos ganamos. La B, la W, ¿Eh? Barcelona y Boston.
Bueno. ¿Verdad, Javier? Y ahí estás calladito. ¿Qué te pasa? Es que no sé de qué están hablando. De repente me perdí. Le están dando mucha vuelta a las cosas hoy. Y acuérdense que el tiempo es... No, y ahí, ¿Qué 5-1. fue lo que pasó? Sí, 5-1. no. Yo tengo que decirlo que me ha ido mal este año en deporte. ¿Verdad? Mi Yankees salieron rápido. Mis Dodgers se lo van a tirar rápido por lo que veo. Pues, Ya se no, fueron. ya se fueron. Ya se Perdón, fueron. se fueron rápido. Roja. Y el Real Madrid, pues efectivamente ya lo habíamos visto venir. Necesita pasar a una reestructuración de fondo. Ya ¿verdad? cambiaron técnico. Ya de hecho se despidió después del juego de los jugadores. Sí. Ya Sí, ya todavía pusieron no. a Conte. No hay manera de sostener a ese técnico. Pero es que todo el equipo necesita realmente. Sí, una mano que los dirija, pero necesitan mucha reestructuración. Pero es que a Tiene veces un necesita equipazo, también magia del técnico. O sea, no es lo mismo el nombre de Zidane, con todo lo que significa, además, cómo logró mantener ese equipo con tantas personalidades, incluyendo la de Cristiano Ronaldo, pues que o sea, la más fuerte. Y no es como fácil. Estás hablando de gente que vale millones, que son muy mediáticos y todo ese asunto, pues, pero bueno, ya se fue. Evidencia, Es que- evidencia esto la falta de Cristiano Ronaldo. En parte sí, pero digamos, un equipo que ha ganado 4 Champions en 5 años, hombre, Sí. tiene derecho a desarmarse de vez en cuando, ¿verdad? Sí, aunque se ría. 4 Champions en 5 años. Decime vos quién lo hace, pues. Además, todos los récords habidos y por haber. Pero en fin, así son los grandes equipos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Quién Es sabe? sí, el consuelo también. Y esto Cuando vales esto deja al millones. Madrid en vez de copa para copita. Para ridículo. No, para nada, creo Para para ridículo, ridículo, sí. sí. ¿no? Dice- Pero dice está la alguien, dice, Champions, ¿qué? Vamos a ver qué tal. Hay un meme que Yo dice, creo que sí, todavía hay tiempo. mamá, ¿me puedo disfrazar del Real Madrid para Halloween? No, le dice, para Halloween hay que asustar, no dar lástima. ¿Ah, ¿verdad, Javier? Bueno, pero sí. yo prefiero no seguir hablando del Madrid porque nos pueden cortar el audio. En Un represión. saludo a Daniela Ah, Isabel Orozco, Sí, nomás. hermana de nuestro oyente en Suecia, Benito Orozco. Y también un saludo a Olivia Cano, que nos escuche, y abrazo especial a Tirsa. Gracias. O sea, puso aquí la primera, la que Edgar Martín Gazo, Vizca Barca, Vizca Boston. Piscaboto, ateo. ¿Ah? Eso me falta hoy. No, hombre. Bueno, ya tenés para el programa de la noche. No. Para arrancar Vizca Boston. Arrancamos mal la semana con ese accidente. El avión. 131 personas a No, bordo. 88. 189 personas a bordo. 189. En Indonesia. Y era un viaje corto. Sí, de 1 hora. Sí. Viaje interno y acababa de salir del aeropuerto de Yakarta. Iba rumbo norte a otra isla del archipiélago. Y no se sabe todavía por qué, obvio, ¿no? Pero cayó muy cerca de la costa porque rápidamente localizaron parte de los restos, ya incluso rescataron algunos de los cadáveres, ¿verdad? Y es sorprendente porque tan pronto y tan cerca haya caído, pues. ¿Qué lo pudo provocar? No se sabe, pues. Porque además es un avión nuevo. Mm. Nuevo lo habían puesto en servicio en agosto, hasta ahorita, pues. Y se desploma. Se desploma, serán 181 personas más 8 de la tripulación. Suman los 189. Creo que iban 3 niños, 2 bebés de pecho y un niño. Iban 2 extranjeros también, sí. italiano y no me acuerdo el otro. Una terrible tragedia. Y ojalá no se cumpla la cábala esa de que... Cuando uno son 3, Ojalá que no. pero es feo eso, ahora. Que vos despidas a tu familiar que va para otro lugar y de pronto se murió. Pero bueno. 5:17 minutos en la mañana, 2:17 minutos en la tarde, 76717168, el número de WhatsApp para estar comunicado con A los Cuatro Vientos.
Este 29 de octubre se cumple o es aniversario de, en 1929 era martes, no lunes, sino martes. En 1929 inició la Gran Depresión con la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York. Y eso marcó el inicio de una serie de actividades que conllevan al inicio de la Segunda Guerra Mundial más tarde. No. De alguna manera, claro. No, si Estados Unidos entra hasta en el 42. Estados Unidos. Por eso es Estados Unidos la Gran Depresión, sobre todo, ahí fue. Que lo que sí marca el inicio es el gran acuerdo, el Big Deal de Roosevelt, que significa el inicio de un estado de bienestar para los propios norteamericanos. Pero la pobreza que causó la Gran Depresión, aquellas racionamiento de alimentos. Y la cantidad, para eso que hablan de racionamiento muertos, aquí en Nicaragua. El racionamiento se inventó en Estados Unidos. Aquellas colas gigantescas, mano. Y sobre todo vació el campo, porque es donde más se sufrió la crisis. Sí. Pero además la cantidad de suicidios también. Ajá. Sí. Sí. Gente que lo perdió absolutamente todo. Y bueno, el 22 de octubre, hace 20 años, fue descubierta fue localizada una depresión tropical al norte de las costas de Guyana y Venezuela, que muy rápidamente, el día 26... No, nació en África, vino en línea... Bueno, directa, venía avanzando, pues, pero el día 22... marca el inicio porque ese día se convierte esta depresión en tormenta tropical que toma el nombre de Mitch, y rápidamente 4 días más tarde, el día 26 ya es huracán. En cosa de horas avanza de categoría 1 a categoría 2. El día 27 el Centro Nacional de Huracanes considera que Mitch, que sigue aumentando fuerza, sigue aumentando velocidad en sus vientos y creciendo, se va a convertir en uno de los peores huracanes de ese año. Más tarde se sabe que este es uno de los peores huracanes de varias décadas. Ocurridos hasta ese momento. Llegó a alcanzar categoría 5 con más de 280 kilómetros por hora los vientos. Y lo que más daño causó a Centroamérica fue que se estacionó en el Golfo de Honduras. Y ahí se estacionó, creo que fueron 36 o 48 horas, no recuerdo cuánto tiempo. Pues. Pero lo que yo sí recuerdo que fueron 6 días consecutivos de lluvia, eso sí me acuerdo. Y que en la casa que yo viví en aquel momento, las paredes se enmohecieron. La sal no se podía sacar del salero, el azúcar no se podía sacar de la azucarera, todo estaba húmedo, pues. Eso sí lo recuerdo. Bueno, y la tragedia, bueno, no solo fue el casita, recuerdo 368.300 personas resultaron afectadas por el huracán Mitch. ¿En Nicaragua? En Nicaragua. 23.900 viviendas fueron destruidas y 17.600 fueron dañadas. Eso sin meter los daños económicos, los daños a la infraestructura, puentes, carreteras. Yo me acuerdo que aquí en la radio hicimos una recolecta, bueno, todo el mundo la hizo, pero aquí en la radio hicimos una y llevamos esa ayuda en una caravana grande a Pozoltega. Y yo fui en esa caravana, no había puentes, no encontramos puentes, todos habían sido arrasados por los ríos. De Izapa para adelante. Sí. Impresionante la destrucción. El inmenso puente ese que une León con Telica también se lo Así se es, lo llevó, correcto. Un puente inmenso. Sí, el río Telica, el que pasa ahí, pero impresionante. Y yo después a mí me impactó ver el deslave, el casita, o sea, la impresión que te da la primera vez que lo veías, pues, o sea, hablando de días de la tragedia, y después el dolor de la gente, pues, es que eso fue una cosa espantosa, pues, todo lo del Mitch. Y si Nicaragua sufrió, fue mucho peor en Honduras. En Tegucigalpa y en Comayagüela, sobre todo. Pues, eso fue espantoso. Arrasó con Honduras. Sí, 10.000 muertos en Honduras. Aquí fueron casi 4.000. Sí. En Honduras fueron 10.000. Una cosa espantosa fue lo de Honduras. Sí. Nosotros justamente el día 1 de noviembre
me parece que fue el 1 de noviembre, el primer día que no llovió, que amaneció sin llover. Ese día la Fuerza Aérea, después que doña Felicita Celedón desde Pozo Ortega ha anunciado desesperada lo que está ocurriendo en Pozo Ortega y en las faldas del Casita, finalmente el gobierno atiende y reconoce que ha ocurrido el deslave del Casita y a través de la Fuerza Aérea comienzan a movilizar ayuda hacia el Casita. Y el ejército nos llama a nosotros la noche del 31 para decirnos que va a haber vuelos y que hay que estar ahí temprano. Que eso es al día siguiente del deslave, el 31. Al día siguiente del deslave, correcto. O sea, el 29, el deslave fue el 30, viernes 30 de octubre. Sí. Ese día en la tarde, Felicita llama a la primerísima, aquí en la tarde. Y aquí es que da la alerta. Dice, miren, vengan a ayudarnos, dice. El cerro se nos va a venir. Y ahí hablaba de 4 comunidades, recuerdo. Felicita, que en paz descanse, que ya falleció, alcaldesa de Pozo Ortega en aquel momento y después diputada del Frente Sandinista. Entonces, pero además fue dramático su llamado, de verdad. O sea, nosotros no llamamos qué hacer, qué podíamos hacer, ¿no? Y Alemán, el presidente de ese momento, andaba en Jinotega, en el norte del país andaba. Y recuerdo que cuando le preguntan, dijo que era una señora exagerada, que no pasaba nada, que incluso, que si mal no recuerdo, dijo histérica. Histérica. ¿Verdad? Si mal no recuerdo. Pues, entonces, y después el tiempo le dio la razón, desgraciadamente. Pues. Y otro aspecto que yo recuerdo mucho de lo de Pozo Ortega, y me lo contaron la gente allí en Pozo Ortega, es que quienes ayudan a salvar a mucha gente en el pueblo, porque recordemos que el deslave se viene en una gran correntada que va a parar al mar, en la parte norte del municipio, del casco urbano, como a unos 400, 500 metros del casco urbano, pero era tan ancho que llega hasta las propias, a las afueras del pueblo. Pasó la carretera. Sí, no, pero que el Pozo Ortega queda como 2 kilómetros de la carretera, entonces, pero llegó y esa corriente atravesó hasta el mar. Entonces, quienes salvan a la gente en esos barrios son los pandilleros que habían sido recién deportados de Estados Unidos y que asolaban el pueblo, ahí se reivindicaron. Y son ellos los que lanzan las cuerdas, los que se van y sacan a ancianos y van, contados por la propia gente. Después no volvieron a aparecer la pandilla en Pozo Ortega. Uno de los que fue parte de esos grupos es Bernardo Abán, que está condenado a muerte hoy en una cárcel de Estados Unidos, que está en lista de ejecución, pues, pero está congelada la ejecución de la sentencia. En estos días, pues, hace 2 años, 3 años que el caso se volvió famoso, él lo puso como uno de los elementos a su favor, que él había sido de los que ayudó en esas circunstancias, lo cual corrobora lo que dice William, pues, sobre cómo fue ese dramático momento. Dice aquí un oyente que, si mal no recuerda, dice el jefe del SINAPRED era Bolaño. No, es más, el SINAPRED me parece que no existía como tal en ese momento. El comité de emergencia. Bolaño fue el presidente del comité de emergencia. Después de la tragedia. No estoy claro. Fue durante. Durante él era el jefe. Sí, porque es decir, lo que pasa es que el huracán Mitch y todo lo que ocurre alrededor del huracán Mitch, si ciertamente aquí en Nicaragua existía la defensa civil, el sistema de prevención y mitigación de desastres, tal cual lo conocemos hoy como SINAPRED, no existía. ¿Ah? Eso fue una ley que en la época de Bolaño. Más bien esto da el campanazo de alerta justamente para trabajar en el tema de la prevención y mitigación de desastres. Nicaragua había estado trabajando en el tema de la defensa civil, pero no en el tema de mitigación y prevención. Y para Centroamérica, pues se convierte esto también en un tema importante para desarrollar, pues, la prevención y mitigación de desastres. Pues. El huracán Mitch, hace 20 años, el 30 de octubre, el deslave del volcán Casita, que me parece que fue una de las cosas más graves
si se puede considerar de esa manera de lo que ocurrió el huracán Mitch, por la cantidad de personas que afectó de una sola vez y tan rápido además, porque eso fue cosa de minutos nada más. Te acuerdo aquella foto de Germán Miranda, ¿te acuerdas que ganó un premio? Que ganó con la un agencia premio, F? sí. Bueno, pero además las imágenes que nosotros sacamos, porque eso era lo que iba a comentar, que los helicópteros de la Fuerza Aérea efectivamente salen. Nosotros estuvimos desde las 5 de la mañana en la Fuerza Aérea esperando y nos retiramos de ahí a las 2 de la tarde porque nunca subió nuestro equipo. Los equipos que subían era el Canal 2 y el Canal 6 nada más en aquel momento. Entonces eso logró o nos dio la oportunidad a nosotros de movilizar un equipo que era Juan Mairena, camarógrafo, que se va, él habla con nosotros y nos dice, bueno, me voy yo solo, ustedes me dejan en Izapa y yo de Izapa me la agencio. ¿Ah? Y efectivamente llegó hasta Pozo Ortega y las imágenes que manda son unas imágenes terribles porque es el inicio del descubrimiento, de rescate de cadáveres. Entonces aquellos son gente llena de lodo, pues, gente llena de lodo. Tiene imágenes él grabadas de incluso de rescate de un niño vivo, ¿ah? Entre el lodo, que nadie las tenía porque los helicópteros bajaban 5 minutos en lo que descargaban y salían, pues. Entonces nadie tenía imágenes realmente de lo que había ocurrido en Pozo Ortega hasta que llega la cámara de extravisión a Pozo Ortega y a las faldas del Casita. 5:29 minutos en la mañana, 2:29 minutos en la tarde. Jair Bolsonaro sin mayor sorpresa se alzó con la victoria electoral en Brasil con el 51.14% de los votos, contra Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, que obtuvo el 44.8% de los votos. De una población una población inscrita para votar de 208.494.000 habitantes, votaron 147.299.000, el 78%. No, a ver. Votaron 108 millones. A ver, 115, son 57 que obtuvo Bolsonaro, 58 millones de votos que tuvo Bolsonaro y 47 que tuvo Haddad. Sí, pero están los votos nulos. Sí, pero no llega a votos, 147 millones. Además, los habilitados para votar eran como 115 millones, algo, 120 millones. Pero bueno, es descomunal. Ese Brasil está hablando de 57 millones con 58 millones contra 47, 11 millones de diferencia. O sea, el doble de lo que tiene Nicaragua casi, pues la diferencia entre ellos. Pues. Pero ¿cómo evaluamos eso? Bueno, la principal preocupación es la campaña que hizo Bolsonaro y su posición política en términos de Brasil. En términos de América Latina se están preguntando si estamos retornando a la derecha y qué está pasando pues con los pueblos. ¿Por qué están prefiriendo derecha y en este caso una extrema derecha? Es un exmilitar. Extrema derecha. Sí, es un exmilitar que tiene posiciones duras contra la violencia, por ejemplo. Ahí promete que va a ir con todo. Que defiende la tortura. Que ha defendido el uso de la tortura y otros mecanismos. Plantea un papel del Estado mucho más incisivo pues en temas sociales. Temas de seguridad y de seguridad también, y sobre todo que lo que plantea es un gobierno en que evidentemente los militares van a tener un peso más relevante que con otros, que con el PT, no, para decirlo de alguna manera. También, pues jefe del ejército. Sí, es coronel. Así, ¿cuánto va a poder hacer? Porque hay algunos que prometen para ganar y después no es posible. Es posible que Brasil dé un giro tan brusco hacia la derecha, pues después de haber tenido posiciones más a la izquierda o más al centro bajo un Bolsonaro. Es decir, ¿cuál es el liderazgo que va a tener realmente a partir de ahora? Porque se va a enfrentar a grandes intereses, ¿verdad? Si quiere una mayor privatización en Brasil, por ejemplo, ahí va a encontrar alguna resistencia, sobre todo de sindicatos y
y de organismos civiles. Así es que veremos cuánto es lo que él puede cumplir, pero claramente hoy que el país más grande de América Latina en todos los sentidos comience a dar un giro de este calibre, ¿verdad? Nos indica que algo está pasando, algo está ocurriendo con las sociedades latinoamericanas, ¿verdad? Ahora, a mí me llama la atención algunas de las cosas que él ha propuesto en materia política interna, pues, porque para nosotros lo leemos en clave ideológica en general en el mundo, pero los brasileños lo leen en clave interna de las cosas que a ellos les importan. Economía, seguridad. Por ejemplo, una de las cosas que él dijo es ni una pulgada de tierra más para los indígenas. Así. Y es parte de su programa electoral, que no le entregará nada más a los indígenas brasileños. Va sobre la Amazonía. O sea, se llamaba la Amazonía bajo extracción. Correcto, acabar con la madera y después el petróleo y los minerales y no sé qué más, y el río Amazonas, quién sabe qué va a pasar. Esa es una. La otra dijo de que los policías van a tener permiso de matar y no van a ser juzgados por eso, porque es parte del cumplimiento de su trabajo. Eso dice su programa electoral, no estoy hablando de su discurso, su programa. Sumarle a eso que él dijo, uno de los hijos, bueno, él dijo, dice, acerté 3 veces y me equivoqué en una, porque tiene una hija mujer. ¿Cómo será de misógino, pues? Pero uno de los hijos, de esos del cual él se enorgullece tanto, dijo... No es el que fue electo, sí. ¿Cómo no? Sí, que tiene la semana pasada diputado. dijo de que bastaba con un capitán y un soldado para poner presos a todos esos jueces corruptos. Salió el presidente de la Corte Suprema de Justicia a darle duro y lo tuvieron que mandar, el Papa lo mandó a callar del resto de la semana para que no siguiera decayendo, porque él comenzó a decaer en las encuestas. Una semana más de campaña electoral y cuidado, de Bolsonaro no gana, porque arrancó en el 60%, ¿se acuerdan? Y terminó en el 55%, y que fue exactamente el pronóstico que hace Datal Foja en la encuesta del viernes, fue exactamente eso, 55 a 45. Él apostó por los problemas de la gente. O sea que el tema de la inseguridad, básica, inseguridad y corrupción. Sí. Es decir, tuvo un discurso fuerte en contra de la corrupción, ¿verdad? Pero sin hundir bisturí, pero bueno, pues es lo que vos necesitabas escuchar, porque se ha hundido bisturí, sale toda la podredumbre, incluso de todos los sectores. Y el tema de la seguridad, pues yo creo que eso es clave en la vida cotidiana, es decir, las muertes, la inseguridad, que es una de las cosas que más te llega como ciudadano, pues poder estar tranquilo, poder trabajar y salir tranquilo a la calle. Creo que son 2 cosas importantes. Pero también yo creo que es necesario decirlo, que con la elección de este hombre se termina de legitimar el golpe de Estado en contra de la Dilma. Eso tampoco podemos perderlo de vista, pues. O sea, eso no es la elección de Bolsonaro, que sale Temer, no legitimás. Ese golpe de Estado sale un gobierno ilegítimo, y bueno, y en medio de ese gobierno ilegítimo, producto de un golpe de Estado, tenés a Bolsonaro, guardando las grandes y gigantescas diferencias, un poco lo ocurrió en Honduras. Y recordemos también que con Lula preso. Con Lula preso. Eso te iba a decir, Lula con 12 años, una sentencia de 12 años de prisión. Y él dijo, Bolsonaro dijo que se va a podrir en la cárcel. Sí. Eso dijo literal. O sea, estás hablando de que Bolsonaro sabe que Lula en la competencia y él no gana, jamás gana. Sí. Pero yo creo que la pregunta importante es la que hace Javier y es la que nos hacemos todos. Creo que lo hablábamos el lunes pasado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues en el caso de Brasil ahí hay un montón de intereses. Pues es un hombre de los Estados Unidos. Es un hombre de los Estados Unidos, pero ahí se mueven intereses, las grandes relaciones que tiene Brasil con China, Brasil. Los militares. Sí, ¿verdad? No es una cosa fácil. No es de un día para otro que lo vas a cambiar. Es decir, hay grandes intereses que se mueven ahí. Pero yo creo que esa es la pregunta. O sea,
¿por qué la gente, y lo decíamos y lo preguntaba el lunes, por qué los negros votan por alguien que es racista? Que dice que los negros no sirven, que no trabajan y que no sirven ni para procrear. Sí. O sea, o sea, ¿cómo te explicas esas cosas? O que gente que fue sacada de la pobreza y que con el programa de comer tres veces al día, el famoso programa de Lula, que tuvo un impacto importante en el mundo. O sea, esa gente, ¿por qué esa gente vota también por este tipo? Que es total y absolutamente todo lo contrario. O sea, hay cosas que... Pero yo creo que en esto también, a mí me parece que tiene mucho que ver lo que ocurrió con las redes sociales. Bolsonaro es un fruto de redes sociales, no de las grandes medios de comunicación. De hecho, él ni siquiera concurrió a los debates. No, su campaña fue a través de las redes sociales. Fue a través de las redes y con un tamaño de mentira. O sea, fue más importante WhatsApp que Facebook. O sea, los grupos de WhatsApp y los mensajes directos de WhatsApp que hacía Bolsonaro, porque contaba con el directorio telefónico de todos los teléfonos celulares de los brasileños. ¿Cómo hizo? No lo sé. Eso demuestra la simbiosis de los poderes fácticos con Bolsonaro. Por ejemplo, yo recuerdo una de las tantas mentiras que se dijo, que Haddad había escrito un libro en donde defendía las relaciones sexuales entre padres e hijos. Una de las cosas que impacta demoledor, pues es eso, oílo, este hombre, qué barbaridad, o sea, no te entra en la cabeza. Decir que y el otro fenómeno, además de redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, y los evangélicos, Instagram, son las sectas evangélicas, que más que las iglesias, las sectas evangélicas, que en Brasil proliferan desde fines de los años 70. Pues. Recordemos cómo vinieron a América Latina esas sectas. Yo diría que en parte el fenómeno Bolsonaro es responsabilidad de Lula y de Dilma Rousseff por la corrupción que hubo en su gobierno. Para mí es el resultado de eso. De lo contrario, posiblemente los Bolsonaro no tendrían cabida. O sea, este tipo de fenómenos como el que analizamos acerca de por qué aparecen determinados líderes, como el caso Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, a mí se me parece mucho en ciertos aspectos Trump Bolsonaro, más bien Bolsonaro como con un alumno aplicado, ¿verdad? Porque no tiene la sutileza ni, digamos, de Trump en algunas circunstancias, pero es un troglodita, pues. Los dos son trogloditas. Y esto es el resultado de los fracasos de la izquierda en América Latina, y eso la izquierda tiene que reconocerlo, ¿no? El fracaso en Brasil, perdón, en Venezuela, el fracaso en Nicaragua también, e independientemente de las intenciones, al final terminan siendo un fracaso, y ahí lo tenemos el resultado, ¿no? Pero Javier, si eso fuera cierto en Brasil, Lula no estaría preso, porque no sería ningún riesgo, ningún peligro. Según las encuestas, las mismas encuestas que... por corrupto, William, pero lo sabes. No es cierto, nunca fue probado. Pero fíjate bien, si Lula hubiera competido, y lo dicen las mismas encuestas que pronosticaron el triunfo de Bolsonaro, esas mismas encuestas, esas mismas firmas, como la de Datafoja, decían que Lula compitiendo ganaba las elecciones. Entonces, si fuera cierto lo que vos decís, Lula jamás gozaría de esa popularidad. Así que ese no es el kit del asunto, creo yo. O sea, yo creo que él arrebata banderas muy sentidas por la población, y la población no siente, y este es otro aspecto que quería hablar, no se siente representada en las propuestas del PT ni de Haddad, sino representada en la mano dura que ofrece Bolsonaro, que dice vamos a meter preso a todo el mundo, a matar a todos los narcotraficantes, etcétera. Por decir eso, lo que viven en las favelas de Río de Janeiro y felices de la vida, pues. ¿Verdad? Yo creo que ese es un punto muy importante para analizar. Realmente Brasil pasa por una cantidad de desafíos enormes, entre ellos ese tema de la inseguridad, el tema de la marginación, por ejemplo. Entonces cualquiera, derecha o izquierda, que se hubiese posesionado de esas banderas, pues tenía más posibilidades de éxito frente a una elección. Pero esta vez la gran pregunta es ¿por qué un derechista y extremo logra finalmente convencer al 57% de los brasileños en segunda vuelta
una millonada de votos para que voten por un programa que para vos, para muchos de nosotros suena hasta vulgar, agresivo, pero que para los brasileños es como ver el futuro de una manera más clara. Y también creo que hubo un asunto que tal vez, bueno, es importante. No calculaste los tiempos, por decirlo de esta manera. Es decir, se creía que Lula iba a salir. Se creía que yo creo que lo manejaron de esa manera. Es decir, está bien, pues te condenan, pero algo va a suceder que vas a salir y es tu candidato porque efectivamente eres el favorito. Entonces, entre que se confirma, se reafirma y se dice, no salí precisamente porque era el hombre que más simpatía tenía a la hora en las encuestas, y la decisión del candidato del PT es poco el tiempo. 3 semanas. Sí, es poco el tiempo. Pero con todo y todo, justamente por ese poco tiempo es que el PT hace la campaña Yo Soy Lula. Es decir, pero eso no te define un montón de cosas. O sea, el tiempo es corto. Brasil es un país gigantesco. Sí, ¿cómo posesionas además a esa figura en vez de la de Lula, que tiene un peso brutal? ¿Cómo lo haces? Ahora, en el tema de castigo al PT, yo no sé qué tanto castigo al PT por lo que está diciendo Javier, porque en la parte legislativa el partido más votado es el PT, Sí. más votado que el partido de Bolsonaro. Justamente unos analistas suramericanos decían este domingo en la noche que uno de los problemas que puede tener Bolsonaro justamente es el legislativo, donde apenas tiene 5% de representación en el Senado y un 10% de representación en la Cámara de Diputados, ¿ah? Que no está muy largo tampoco de la representación del PT, que es apenas un poquito más alta que esa, pues, es decir, creo que es del 11-12% en la Cámara de Diputados y del 6% en el Senado la del PT, pues, pero igual lo hubiera tenido difícil en el legislativo. Va a tener que negociar. La diferencia claramente es que Brasil es un país donde funcionan las leyes, pues de alguna manera, ¿no? Es cierto que hay muchas injusticias, pero es un país mejor estructurado que muchos en América Latina. Javier, que funciona la ley, hay un montón de todos los asesinos indígenas están libres, todos los madereros están libres. Pero funciona. Que va a funcionar, Es decir, todo eso es un espejismo. Si lo comparas con Nicaragua, por favor, ¿verdad? Si lo comparas con cualquier otro país, o sea, eso es un espejismo. Las leyes le favorecen al que está mira, mandando. Brasil está donde está porque su sistema judicial funciona y funciona para los propósitos del país, ¿verdad? Si no, no estaría donde está. Pero si los narcos más tardan en ser encarcelados que ser liberados. Dame el caso. Brasil es líder en narcotraficantes puestos en libertad. Dame el caso de un país que haya progresado con jueces parcializados, controlados por un partido, por poderes estatales controlados por un solo partido que solo marca la dirección. Dame uno. España, por ejemplo, que puso a todos los jueces puestos por el Partido Popular. Todos los jueces de la Corte Suprema. Estados Unidos ahorita, la mayoría de jueces fue puesto por el Partido Republicano, tiene mayoría republicana. Y esos son vitalicios, además. Y te puedo citar muchos ejemplos más. Ya viste cómo le estoy yendo a Trump, ¿verdad? Económicamente hablando. Por eso mismo. Te estoy hablando de... Por eso mismo. No, pero es que ese es el sistema estadounidense. Y el presidente de turno es el que generalmente consigue que los puestos vitalicios en la Corte Suprema que quedan vacantes los consigue el partido de gobierno. Después de negociaciones enormes. El último de... Pero tiene mayoría. El último de Trump, ya viste lo que le pasó. Estuvo en alas de cucaracha, pues. Pero sabes que hay un aspecto que mencionaba Tirsa de pasadita que yo creo que es muy importante. Los liderazgos no se transfieren ni se heredan. Esa es una realidad que tenemos que, creo yo, que asumir, que a veces nos cuesta asumir a todos, en todas las corrientes ideológicas. No es cierto que si yo soy, voy a inventar, pues, yo soy el jefe de trinchera, voy a heredar, y soy líder de trinchera, voy a heredar a quien se me ocurrió trinchera. No es cierto.
Eso no es así, no funciona así. Creo yo que los liderazgos se construyen a lo largo de muchos años, ¿verdad? No se transfieren ni genéticamente ni políticamente, como en el caso de Haddad. No es así, no funciona así. La gente, por mucho que dijo yo soy Lula, la gente empezó a despertar hasta la semana pasada. Y ya fue muy tarde. Que fue mejorando en la encuesta. Porque al principio arrancó muy mal Haddad, 38% le daban, pero bueno. El caso es que, pero no es cierto que porque Lula lo puso, ese es el mismo de Lula. No es cierto, la gente no lo interpreta de esa manera. El electorado en general no lo interpreta así. O sea, para la gente una cosa es Lula, que está preso, y otra cosa es Haddad, que va de candidato. Sería interesante conocer cómo votaron los jóvenes, ¿verdad? Cómo votaron los jóvenes, cómo votaron las mujeres, porque tenés un hombre con un discurso de odio hacia las mujeres, detestable, terrible. Un político decía ayer de los electos, de los gobernadores electos, que había que, no sé, creo que es el de Río de Janeiro, que había que que había que rescatar la moral cristiana, ¿verdad? Y yo me quedo en la sangre que está hablando este tipo. O sea, una cosa terrible, ¿verdad? Pero sería importante conocer cómo votaron los jóvenes, cómo votaron las mujeres, ¿verdad? Porque eso también te dice mucho de lo que está pasando en ese país, o lo que puede pasar no solo en Brasil, que es gigantesco, es un mundo totalmente distinto, en América Latina, es decir, por dónde se están moviendo una generación que está viendo que hay corrupción, que está viendo que hay inseguridad, y que bueno, pues que tus referentes a lo mejor están cuestionados o están presos. Pero hay otra cosa que a mí me sorprende, ¿sí? Y es que Brasil es muchos países en uno solo. Sí. No tiene nada que ver el nordeste con el sur. No tiene nada que ver el centro del país con el occidente. Pero nada que ver en términos culturales, económicos, políticos y sociales. Nada que ver. ¿Cómo pudo haberse unificado? O sea, la correa de transmisión de las redes fue tan eficaz, ¿verdad?, que terminó unificando un país que son muchos países, o sea, un territorio que alberga muchas realidades. Pues a mí sinceramente me sorprende qué clase de poder el que tienen las redes sociales, entre otras razones, que algún día podríamos hablar extensamente de este tema, es porque la red social te llega a vos como individuo y vos decidís sobre eso que vas a leer o a consumir, pues, pero bueno. Pero justamente esa es una de las diferencias del uso de las redes sociales, porque vos hablabas, por ejemplo, del uso del WhatsApp y la protesta que llevaba por nombre El No, que era la protesta contra Bolsonaro justamente en una o 2 semanas antes de la primera vuelta, iniciada por las mujeres, pero a la que se unieron artistas, se unieron intelectuales, se unieron jóvenes y demás, fue por Facebook principalmente. Que diferencia la forma de llegar el mensaje. El mensaje por WhatsApp es un mensaje directo, el mensaje de Facebook es un mensaje que podés o no ver. Sí, porque necesitas estar afiliado al grupo, claro, o ser amigo de alguien, pues, pero, sí. O sea, tenés que ejercer una acción. En cambio el de WhatsApp te llega y vos verás si le crees o no le crees, pero te llegan videos, te llegan fotos, te llegan artículos, te llegan frases, y vos comenzás a crear un estado de opinión que terminó siendo esto, pues. Sí, pero vuelvo a decir esta idea, pues me parece sorprendente y un fenómeno que hay que estudiar, cómo pudo unificar Bolsonaro sin recurrir a TV Globo. TV Globo los apoyaba, pero no fue su puntal de lanza. TV Globo es un imperio mediático en Brasil que tiene revistas, cine, radio, televisión, de todo. Pero no fue esa la punta de lanza, fueron las redes. Ese fenómeno creo que hay que... Pero además ni siquiera no estás hablando ni siquiera de una persona encantadora. Sí. Sino que es un... tipo repelente. Sí, ni siquiera es guapo, pues, no es bonito, encantador, con un discurso tranquilo, no, pues... Es chabacano, es grosero. Ordinario. Eso, pues. Bolsonaro justamente no gastó en campaña. Y después de la puñalada,
no salió de la casa, es más, no salió de la casa. Todos sus mensajes eran transmitidos desde la casa. ¿Ah? Incluso el discurso de campaña de ayer, el discurso de victoria es desde la casa. Así es. ¿Ah? En Facebook Live. Sí. Ahora, el panorama en América Latina, en América del Sur, para ubicarnos en América del Sur, cambia totalmente. Ahora, Bolsonaro dijo claramente que le va a hacer la guerra a Venezuela. Sí, por eso te digo. Con toda claridad lo dijo, así con esa frase. Cambia totalmente. O sea, ahí el mapa tiene otro color en América del Sur y hay que ver cómo va a ser su relación con el resto de América Latina. Pero México. Pero como decía Javier, una cosa es lo que decía en campaña, otra cosa es lo que hace. ¿Qué posibilidades reales tiene Bolsonaro de hacer todo lo que dijo? Está por verse. Sí. Un saludo a Fátima Rayo Torres en Ciudad Darío. Alguien nos escribe de Asia, no dice de dónde es de Asia, y no dice su nombre y se pone enojado. ¿Y qué le vamos a hacer? Y tiene que identificarse. Estoy en tal lado y soy fulano de tal. Tiene lógica, ¿no? 5:54 minutos en la mañana, 2:54 minutos en la tarde. Más de 7,000 son ya los migrantes hondureños, o los migrantes, la caravana de migrantes que salió de Honduras el 13 de octubre, que ya se encuentra en el estado sureño de Oaxaca, es decir, el vecino de Chiapas. Ya atravesaron el estado de Chiapas, ahora están en Oaxaca, dirigiéndose siempre hacia el norte, buscando Estados Unidos. Más de 7,000 son los que están. Y a esto se van a unir varios centenares que salieron de El Salvador este domingo. Por lo menos 300 salieron. Pues habían calculado que la plaza El Salvador del Mundo de San Salvador habían salido 500 y al pasar hacia el norte, al avanzar hacia el norte, no recuerdo el nombre del departamento. Santana, seguramente. Se les unieron al menos 200 personas más, lo que diría que ya van 700, pues. Y tiene las mismas características de la hondureña. Adultos mayores y menores de edad. A mí me impresionó la foto cuando el puente de Oaxaca, ¿no? Pasan de Chiapas a Oaxaca. Un puente Bien. que tiene como 300 metros, tendrá ese puente más de longitud. Una cosa Es larguísimo. impresionante. Y la salida de baño de Peña Nieto para quedar bien con Dios y el diablo fue: les ofrecemos empleo temporal aquí. No es capaz de darle empleo a los mexicanos, pero le quiere dar empleo a los Barriendo hondureños. calle. Ese Ajá. fue el empleo que les ofreció. Absurdo. Y la gente lo que le dijo: no, si nosotros no queremos quedarnos aquí, lo que queremos ir a Estados Unidos, déjenos pasar. Esa fue la respuesta de la gente. Pues, eso es un conflicto serio. Ya Trump va a movilizar a las tropas por la frontera. Se le ha vuelto a México la frontera más importante. Después Ese es su muro. después de ser la frontera más olvidada, es decir, es su frontera más importante ahorita. Porque es un grave problema para México. Es un grave problema para México. Es decir, también hay que entender a los mexicanos, lo decíamos la vez pasada, en su relación con los Estados Unidos, sus propios intereses. Y con un presidente como Donald Trump que no sabes con qué carta va a salir al siguiente instante. Pero o sea, es un grave problema para México. Donald Trump, que responsabiliza a los presidentes del Triángulo Norte Sí. de no poder manejar esta situación y continúa diciendo que la ayuda para estos países se va a recortar. No deja de tener razón, es decir, no deja de tener razón en el sentido de cómo manejas esta crisis, porque es una crisis en la región. O sea, Pues, cómo se está... incluso ayer hubo un hondureño muerto en el enfrentamiento con la policía mexicana. Entonces que todavía no está claro cómo fue el asunto, pues, pero bueno, el hecho es que hay un hombre muerto. Ahí ya va como elevándose el nivel de violencia, de agresividad, qué sé yo, de desesperación, pongámosle el nombre que sea, pero hay un grave problema. El sábado fue el desfile de los muertos en Sí. México. Se lo dedicaron a lindo. los migrantes. Sí. Yo quería, por lo menos, antes que ya entremos a temas nacionales, que ya van a ser las 6,
Pero creo que hay que mencionar lo de el atentado contra la sinagoga En en Pittsburgh. Pittsburgh, pues, que es una barbaridad, pues ahora digo, un neonazi que va a asesinarlos por judíos, o sea, Por judío. o sea, no es porque discrepe políticamente, ¿no? O por rico, no, por judíos, o sea, nazi no, peor, más nazi no puede ser, pues. Ha sido un atentado que ha condenado el mundo entero, pues el Papa, los gobiernos del mundo, ¿no? Todos han condenado porque ya van dos casos que se dan en 2 semanas que revelan cómo el discurso del presidente ha incentivado la aparición o el fortalecimiento de sujetos y de grupos en los Estados Unidos cargados de odio, pues. Esta persona sí es el que estuvo enviando los paquetes bomba o algo así, ¿no? Contra políticos demócratas. Ha sido plenamente identificado como un sujeto que pertenece a los neonazis y que hacía activismo político en pro de estos grupos de ultraderecha en los Estados Unidos. En el caso de ayer todavía, de nuevo, es un individuo que entra a una sinagoga en el día sábado que es sagrado para los judíos y comete una acción. La mayoría fueron ancianos, gente mayor, ¿no? Cobarde. En una zona realmente muy pacífica. Pittsburgh no es una ciudad violenta, pues. Fue. Te digo, en otros momentos, sí. Hace 2 o 3 semanas, en Oregon, por ejemplo, que es un estado que ellos le llaman de izquierda, ¿verdad? Como Washington State o California, se enfrentaron grupos en la calle, grupos de gente pro-Trump contra los anti-Trump. Y son grupos establecidos, ¿no? Y entonces salieron de una reunión, de una asamblea, y se enfrentaron en la calle y se dieron con todo, combate, y la policía ni siquiera se metió. Bueno, eso es lo que está incentivando un discurso radical, llamando asesinos de uno u otro lado, llamando a la intolerancia, etcétera. Este es el resultado. Entonces, alguien que está dentro de su mundo ignorante, pequeño, alimentando odio, pues sale con un arma y comienza a ejecutar personas, pues. Terrible, son las 6, entremos a Nicaragua, ¿no? 6, 1 minuto, 3, 1 minuto en A los Cuatro Vientos en Radio La Primerísima. Pues antes de entrar, porque se me puede olvidar, quiero enviarle un saludo especial porque son personas que me escribieron. Un montón de gente me escribió la semana pasada, pero sobre todo a don René Romero Arrechavala, no se pierde el programa. Y al ingeniero José Dolores Blandino y su esposa, los dos me enviaron mensajes también muy cariñosos y se los agradezco mucho. Nicaragua, nicaragüita, la flor más linda. Han habido varias cosas en esta última semana, especialmente está la visita de la presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la CID. Yo creo que es más importante lo del audio de Baez, Néstor. Bueno, el audio de Baez. Yo decía por ser más reciente, pues, pero el audio de Baez. Si quieren arrancamos con el audio de Baez. Las comunidades eclesiales de base, a inicios de la semana pasada, dieron a conocer el audio grabado en una reunión que nadie ha desmentido la existencia de la reunión, nadie ha desmentido la grabación como tal, más bien se ha dicho de que es una grabación que se ha obtenido de forma ilegal por cuanto era una reunión privada en la que el obispo Báez, Silvio Báez, prácticamente repite mucho de lo que ha venido diciendo públicamente, pero tal vez de forma más visceral en esta reunión, pues.
acerca de los tranques, acerca de quitar el gobierno de Nicaragua y el uso de la fuerza en las protestas principalmente. No, pero no. A ver, yo creo que hay muchas cosas que hablar sobre este audio, pues. Bueno, el diario La Prensa el día sábado revela cómo fue grabado. O sea, confirma que el audio es real, porque consultó a uno de los líderes del movimiento anticanal, que le dice que efectivamente la reunión hubo, que efectivamente hay uno de ellos que grabó, que no puede revelar su nombre, que lo andan buscando para pedirle cuenta. Dice el diario La Prensa. Después el cardenal Brenner le dijo a Libet González, aquí periodista de Radio La Primerísima, le dijo que sí, que el audio era real, pero que era lamentable porque había sido una reunión privada. Y no solamente es que ratifica lo que haya dicho, yo creo que se va mucho más allá, Néstor. Por ejemplo, no solo lo de los tanques ya estábamos claros que lo legitimaba, sino que también, por ejemplo, las afirmaciones que hace sobre el presidente Ortega, a que califica de imbécil, de estúpido, de ignorante, y yo creo que ahí él mismo se descalifica ya como mediador, alguien que tiene ya, que toma parte de esa manera, ¿qué calificación tiene para ser mediador? Pero además también él se erige como la paternidad de la alianza opositora. Él dice que fue creada por ellos, por la jerarquía, la manera también como se expresa el cardenal Brenner, ¿no? Que es bastante singular, como lo dice, pues, que al buen entendedor por señas, quien oye eso sabe que lo está minimizando, pues. Y a mí me llama la atención, solo cierro con esto, el primer comentario de este tema, y es que el cardenal Brenner se ocupa primero de decir fue una reunión privada, pero no toma distancia de lo que ahí se dijo. Sí, no dice, hombre, esa es la opinión personal del Monseñor Báez, pero no es la opinión de la Conferencia Episcopal. No hemos escuchado a ningún obispo tomar distancia de lo que dijo Báez. Y que sería lo natural, ¿no? Es decir, bueno, sí, esa es la opinión de él, pero no es mi opinión. Y ya está, pues, y ahí se hubiera zanjado el tema. No. Había un respaldo cerrado a Báez, pero no una distancia de lo que Báez afirma. Y a mí me parece que eso es lo más significa, el mensaje político, el peor mensaje político que se ha enviado a la sociedad es ese, respaldar lo que Báez ha dicho. ¿Y don Javier? No, esto está. Pensé que la ronda venía por aquí. Vean, yo no sé cuándo va a aprender el frente, pero me parece que ya no va a aprender. Cada vez que se meta a pelear con la iglesia va a perder. Y ya perdió en este capítulo. Después me lo voy a referir a lo del audio. No has entendido que lo que se hizo en los años 80 fueron errores gravísimos. Haber agarrado, por ejemplo, en 1986 a Monseñor Pablo Antonio Vega, nicaragüense, montado en un helicóptero y puesto descalzo en la frontera, todo lo que se le hizo al cardenal Obando, todo lo que se le hizo a los curas. No entendimos que no se debe pelear con la iglesia. Pero en este caso ha sido al revés, Javier. Es la iglesia la que está peleando con el frente. En primer lugar, ¿verdad? Después vi que es una campaña llena de odio, pues. Hijos del presidente que decían cosas que realmente, hasta quedaba a pesar leerlas, ¿verdad? Pero yo creo que ese es el primer punto, pues entender de que la iglesia es una institución sumamente importante en el país, sumamente muy asentada en la historia del país, y el Frente nunca ha podido con ella. En segundo lugar, ¿qué parte de que Monseñor Silvio Báez ha sido un crítico del gobierno no ha entendido el Frente Sandinista? Desde que vino ha sido un crítico desde los púlpitos, no se ha ocultado, ha estado ahí. Es una persona extraordinariamente formada en términos teológicos, pero en términos políticos también, admirado y transparente. Este hombre de que vino ha sido clarísimo en relación al gobierno y sobre todo las injusticias, la corrupción y todo lo demás. Entonces, están haciendo alaraca de un audio manipulado,
¿verdad? Todavía falta que él diga exactamente qué fue lo que ocurrió. Un audio el que que lo metieron en una procesadora de audio. Fue un estudio, por llamarlo de otra manera. Seamos serios. Dice Javier. el español que tuvo 6.000 clics ese Pero audio. qué español y qué Bueno, 8 pero cuartos. no, Este no, líder campesino no que lo- digo es cierto, el audio no, es cierto. pero- Y Cardenal Brenes también lo dijo. Y ahora le crees a la prensa. Y el Cardenal Brenes. Ahora Y le al crees. Cardenal Brenes no le creemos. Perdóname, ¿cómo consiguieron esa entrevista con el Cardenal Brenes? ¿Fueron transparentes? Sí, directo. No, fueron Fue la transparentes. Libet. Se le presentó y se le dijo, Sí. mire, yo soy periodista, Sí, fulano pero de tal, se ¿me podés conocen, enseñar son eso? amigos, la ¿Me Libet podés y decir? Cardenal Brenes son amigos. Vengo aquí a entrevistarlo sobre este tema. Se le preguntó directamente. A ver, Javier, pero bueno, a la yo no- salida de la catedral. no voy a cuestionar Y entonces eso. ahora resulta No voy que a- la no. culpa es de la periodista, pues. No dije eso y no, No, lo pongas y en pues mi eso- boca. eso estás Pero diciendo. yo sí quisiera saber si hubo transparencia Sí en la todas estas hubo, cosas, ¿verdad? pero si se conocen, son amigos. Bueno, Yo ahí me voy a detener está bien. porque no acepto bajo ninguna circunstancia, menos bajo 4 gritos, que se ponga en duda la entrevista que se le hizo al Cardenal Brenes en su casa, que la filmó el policía, que es su escolta, ¿verdad? Porque la filmó, ¿verdad? Y no hay ninguna trampa, sencillamente se le preguntó como se le ha preguntado infinidades de veces. Entonces eso yo no lo acepto. Es decir, nosotros no, y de eso puedo decirlo con mucha orgullo si querés, nosotros no hacemos trampa. Y no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se ponga en cuestión esa entrevista que se le hizo al Cardenal Brenes, porque no conspiramos en la mañana y andá, metete y andásele la trampa, que no sé qué. No, hay que buscar reacciones sobre este caso, hay que ir a hablar con ellos, y preguntarle de manera directa cómo se hacen las cosas. Y así es la pregunta, ¿verdad? que hace la Libet. Entonces, eso no te lo acepto, repito, bajo ninguna circunstancia, porque eso lo voy a defender con mi cabeza. Y te la pongo aquí encima de la mesa. Entonces, eso. Aclarado el punto, pues. Pero de verdad, Javier, no hubo ninguna trampa. No, solo hacía la pregunta. Ustedes se molestaron, pero No, fue no, directo. no, yo es que, hacía la no es que me pregunta molesto. porque nuestro Es periodismo que está sí- contaminado no, es de que sí eso me- y el sí, periodismo sandinista es el más contaminado Javier, de todo. No digamos el periodismo sandinista. El No orteguista, digamos pues. periodismo sandinista, decir periodista. Si tenés cuestionamiento es válido, ¿verdad? Ok. Pero, y no es que me moleste, es mi obligación decirlo, porque es defender incluso el trabajo profesional y con el respeto que se le trata al Cardenal Brenes. Imagínate que la Aquí recibió en su casa. Pero en su mira, casa. yo quería referirme a algo que dijo William anteriormente acerca de que la iglesia no rechazó el audio ni tomó distancia. No tiene por qué hacerlo, creo yo. En primer lugar, porque independientemente de algunos conceptos polémicos que hay, la exposición de Monseñor Báez es consecuente con lo que la iglesia estaba haciendo y todavía ayer se repitió en catedral. La iglesia está y va a estar con el pueblo hasta el final. Están ejerciendo su labor de pastores y de ahí no los van a sacar, ¿verdad? Eso es lo que entendí ayer y eso es lo que entendí la semana Como las pasada. armas que guardaban en la iglesia de la Trinidad. Lo que yo te digo es que, bueno, y entre paréntesis, le quiero decir a todos esos loritos que repiten el concepto de golpe, que los golpes no los dan ni los pueblos ni la iglesia, los dan los ejércitos. Desde ahí, pues, lo que pasa es que Bueno, el frente está... James Sharp dice otra cosa. Lo que pasa es que el frente pues sabe con quién lo hace, pues con su gente, No, y saben que lo va a repetir y todo eso, pero fin del paréntesis. Realmente ni la iglesia puede dar, ni ha dado un golpe de estado. El que lo dio fue la gente.
Eso es lo que no quieren entender cuando interioricen que el pueblo se levantó en contra de un régimen que La con el multitud que ya no, que ayer estaban en el aguizote de la catedral. y que todo eso es el resultado de unas malas políticas de gobierno y de ignorar a la gente, de verla como que son una manada de reces. Ese es el resultado que ha conseguido el Frente Sandinista. Logró lo que nunca se imaginó, levantar el pueblo en su contra. Javier. Y eso es lo que pasó el 18 de abril. Javier, Hay que interiorizarlo y entenderlo. Dejen de buscar explicaciones. Por cierto, le digo al frente, según ¿verdad? Baez, ya no pueden ser presidentes de Nicaragua como el 85-90% de la población. Porque no tenemos títulos universitarios. Yo soy uno. No tengo ningún título. Según Baez, hay que tener título universitario, ser estudiado. Eso no hay dijo que Baez. manipular eso. Eso hombre, dijo no, Baez. no. Eso dijo Baez. Incluso dijo es que Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Evo Morales son tres estúpidos. Literal lo que dijo. O sea, según Baez, el 85% de la población no puede ser presidente de Nicaragua. Creo O sea, que puedo semejante compartir clasismo. una buena parte. Pero de ese es eso. un clasismo que le salió del alma. Él que es el doctor. O sea, yo no tengo problema con las opiniones de Baez. Puede tener las miles de opiniones que quiera. Lo que tengo problema es que lo haga bajo esa investidura. A ver. Que se la quite y que se vaya a la calle como civil y vámonos. Aquí el odio con Baez es porque tuvo el valor de criticar al gobierno. Entonces no le perdonan eso. Porque quieren que todos andemos con la cabeza para abajo, viendo al piso. Pero si Brenes lo critica. E ignorar toda la barbaridad. Mata no lo critica. Y Álvarez no lo critica. No sé, pero, bueno, al Monseñor Álvarez ahora es contra él. Y son campañas sucias, que es lo peor, ¿verdad? Porque no tienen el valor de hacer la crítica directa. Andan buscando suciedad para tirarle encima a los obispos. Y ahí, de nuevo, se equivocaron, ¿verdad? Este pleito esa parte lo estoy perdieron. Totalmente de acuerdo Mire con este vos. fin de semana. Campaña sucia me parece terrible. Pero pues. espérame, antes que sigas, además es importante esto que dijiste, porque se trata de los obispos, no de la iglesia. Estoy hablando de lo mismo. No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La iglesia es una cosa y los obispos es otra cosa. Los obispos pueden ser los pastores de esa iglesia, pero no es la iglesia. Es como la diferencia que se hace con la pederastia, Javier. Bueno, pues es la misma diferencia. Hay curas pederastas, hay obispos pederastas, pero no es que la iglesia sea pederasta. ¿El Frente Sandinista es sin Daniel Ortega o no? Este Frente Sandinista. No te entiendo la pregunta. Bueno, no sé. Eso, está medio raro esa pregunta. A ver. ¿Que el Frente deja de existir sin Daniel? Ajá. No, hombre. Mataron a Carlos Fonseca. A Carlos Fonseca, el fundador del Frente, lo matan en el 76. Y mira. Pues podemos investigar cómo fue que llegó allí la guardia. Pero en fin. Javier tiene una lengua viperina. ¿Cuántos obispos hemos visto pasar en los últimos 30 años al frente de la iglesia? Comenzando con Obando, que ya desapareció, pues ya falleció. Hemos visto mucho. Ha habido relevo. Y la iglesia sigue siendo la misma. Si el dolor del gobierno, del frente, pues, es ver que los curas están ahí con la gente. Y mira cómo ayer en todos los templos llegaron a solidarizarse con los obispos. Y ayer fue una escena impresionante en la catedral. Una catedral llena, con globos, banderas, con gente por eso te digo, sembrando. Los aguizotes eran el viernes en Masaya y se trasladaron a la catedral ayer. No hubo aguizote. El único aguizote fue el alcalde y sus 4 gatos que anduvieron ahí en Masaya ayer. Gente que anduvo plantando cruces en los patios de catedral rodeados de antimotines. Habían camionetas de antimotines alrededor de toda la iglesia. Para impedir que salieran a la calle porque no tenían permiso de hacer marcha. Y a cuenta de que este es un país que supuestamente es libre. La ley dice que hay que pedir permiso para hacer marcha. No nos agarremos de la ley cuando queremos usarla, ¿verdad? Lo que yo te digo es que están cometiendo de nuevo un gran error. ¿Vos crees que no hay sandinistas católicos, Javier? Todos los que estaban ayer ahí eran... No, te pregunto. Una parte de ellos no hay sandinistas católicos. Por supuesto. La inmensa mayoría de los nicaragüenses eran católicos hasta hace 30 años. Ahora imita según las encuestas. No importa, papo, de 60 católicos. Ayer habían evangélicos en la catedral. No voy sobre eso, Javier. Ponerle que sea el 60% de la población católica. Aplicarle esa misma lógica al frente. El 60% de los sandinistas son católicos.
Y vos no puedes decir la iglesia por eso, la jerarquía católica, y no todos los obispos. Es que siempre intentaron hacer esa diferenciación. Es Recordá que la en- hay. En los Es años, lo mismo que la pederastia. en los años 80, inclusive, trataron de dividir la iglesia con la iglesia popular y hasta un Jesucristo de los pobres nos inventamos, porque yo no Eso fue puedo en decir que eso esto fue en fuera. los 90. Bueno, pues, pero... Eso fue ya. ¿Cómo era que no? Jesús No, de los hombre, pobres. Jesús Iba al de rescate oriental. es otro, ese de arriba. Iba al oriental y iba a predicar. Y era Ginotep, ahí vive en Ginotep, ¿no? Sí, entonces, Qué locura. hay que tener cuidado, hombre, con esas cosas. No, bien, Pero- fue al pero- contrario. pero Acuérdate si que vos fue la mismo lo jerarquía la dijiste, que Javier. inventó. Mm. Pero Pero la si- Virgen que suda, ¿te Mira. acordás de las Mercedes? Pero es ¿Cómo que- era la cosa? ¿Te No, hombre, acordás pero cómo mira, fue aquí inventado? Javier mismo lo dice. A ver, han pasado en los últimos años cualquier cantidad de obispos en el liderazgo de la Iglesia Católica. Son obispos. Y una cosa es la iglesia se mantiene. La iglesia tiene 2000 años. Claro. ¿Eh? La iglesia, ¿Cuántos no papas los ha habido? obispos. ¿Cuántos Los papas los ha obispos habido? es otra cosa. De Pedro para acá, ¿cuántos papas ha habido? Esa es la iglesia. Y eso es lo que No, la no, gente una defiende cosa es el con liderazgo y convicción. otra Los cosa es la obispos no iglesia. son la Cuando iglesia. vos atacás a tus pastores, Pero contradecir la misma doctrina del Vaticano. La iglesia no son los obispos. La misma doctrina de ellos lo dice. yo estoy de acuerdo, porque alguien acaba de mencionar algo que es ciertísimo, que está del lado tuyo, ¿verdad? Quique Orozco. Báez no es la iglesia católica, ciertísimo. Ni Báez, ni el cardenal, ni Monseñor Solórzano, ni toda la conferencia episcopal es la iglesia católica. Es un Ni cuerpo, vos, ni es- yo que vamos a la iglesia. ni es un, Sí. exactamente, es un cuerpo mucho más integrado y es universal. Y diverso. Y la diferencia fundamental está en el respeto a los pastores, porque ahí no hay democracia en la iglesia. Ahí son tus pastores y los seguís, si querés, si aceptás. No es un club, pero es un lugar Me en alegra donde, que lo digas vos. en donde las puertas están abiertas. ¿Cuántos católicos, efectivamente, y vos lo has dicho, se han pasado a la iglesia evangélica? Muchísimo. En los últimos 30, 40, 50 años, ¿verdad? Entonces, el principio de respeto a los pastores es fundamental para mantener la integridad de la iglesia. Sin eso no hay. Pero el respeto Entonces, se gana, Javier. hay El respeto se gana y se pierde. Hay que dejar de mentir, si vos tenés hay un que dejar de comportamiento, manipular, si vos hay tenés que un dejar comportamiento de en usar a la contra gente. de la mitad de tus fieles, si tenés un comportamiento que descalifica a la mitad de tus fieles, que les dice chanchada, como ignorante, como estúpido, como lo que sea, si descalificás a la mitad, es ilógico que vos pidas respeto. Cuando todos vimos al cardenal Brenes con el Santísimo en Masaya y llevando detrás a Monseñor Báez y lo vimos caminando entre las barricadas de Masaya, ahí se ganó el respeto. Cuando vimos entre barricadas de después... Masaya no, Javier. Ya las barricadas no existían en Masaya ¿cómo cuando no? ellos llegaron. ¿Cómo no? Ahí estaban, ahí están las fotos. Cuando vimos a Monseñor Báez, cómo lo atacaron y le hicieron heridas en su cuerpo en Diriamba, ahí se ganó el respeto, porque estaba con la gente. ¿Y quiénes fueron los que lo agredieron? Ya todos sabemos quiénes lo agredieron. Pero así se gana el respeto y así se lo ha ganado. Entonces, venir con esas tonterías ahora de audios manipulados y de gritarle un montón de chanchadales, sencillamente perdieron. Audio Esto es- manipulado, pero si ni Brenes dijo eso. Están llegando al fondo del barril. Lo que tienen que darse cuenta es que aquí hubo un golpe sobre la mesa el 18 Cierto, de abril. fue un golpe. Es verdad. Sobre eso. la mesa. Por fin ¿verdad? coincidimos. En que el pueblo se le volteó al frente. Los jóvenes encabezaron esto. Los viejos tuvimos que ir tras ellos porque fueron más rápidos, más contundentes, mucho más entusiastas en la demanda de un país diferente y no nos quedó de otra más que ir tras ellos. Y hay que rendirle el charro a nuestra juventud. Entonces, entiéndanlo que la única solución es ahora sentarse, negociar, porque el país se nos está cayendo a pedazos. Sencillamente los datos económicos no nos dejan mentir, las realidades están ahí, se están cayendo a pedazos, los pobres son los que más van a sufrir. Y bueno, no creo que a nadie le divierta desde allá arriba, desde las alturas, Por estar eso viendo mismo, cómo el Javier, país se entonces no destroza. debería de ser Báez el principal promotor de eso, de la paz, del diálogo, y no estar enalteciendo los tranques que causaron tanto crimen y no estar descalificando a uno de los dos interlocutores, que es el presidente Ortega. los tranques ¿No y te la parece que barricada Báez fueron debería ser el mecanismos de hombre, defensa el hombre frente de a la la paz, el agresión, hombre hombre? llamado a la paz, al diálogo, a la concordia? ¿No debería ser Báez eso? La gente se defendió con tranque y con barricada y yo también la reivindico.
Ajá. Fue el mecanismo de defensa Ajá. frente a la agresión Y de la policía y de los asesinatos secuestros, que se cometieron. de violaciones, de Más de delitos 400 de muertos, robo. William, te lo recuerdo. ¿Ah? Más de 400 muertos, William. Y todos fueron causados, la mayoría fueron causados por la ¿Qué? accionar de la policía. Qué bárbaro. No hay Javier. ningún policía hoy sentado ante ningún juez. Esa es otra cosa. Pero no me digas que la mayoría fueron causados por la policía, hombre. Si ahí están las regueres sandinistas asesinados. También no tenían por qué haber muerto. Ni policías tenían que haber muerto, ni ciudadanos tendrían que haber muerto. Si las cosas se han Está enfrentado muy cagadita la tirsa. hasta que no se aguanta. No, sé que te estoy escuchando. Yo creo que a veces decís cosas que debería de tener cuidado, porque se supone que pues no sé, pues que la discusión debería de tener otro, como que otro nivel, ¿no? Otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando decís el alcalde con 4 gatos, no sé, son personas. Aguizotes, pues. No, dijiste gatos. También. ¿Verdad? No puedes tratar de esa manera a las personas porque no coinciden políticamente con vos o conmigo y todo eso. No le puedes decir gatos o cualquier cosa, son personas. O sea, si creemos que están equivocadas, pues pongamos sobre la mesa y que cada quien, y a lo mejor los convencemos de que están del lado equivocado, que qué sé yo, pero no me parece pues que tratemos a la gente como gatos, pues eso es una gran falta de respeto, porque también es gente humilde. Es que el frente ¿verdad? es el que la No, como gato. no, y lo repito. No, es que no son gatos, pues. No son gatos. A mí no me gustaría que me dijeran gatos, que dijeran esos 4 gatos que están ahí discutiendo. Mire, Masaya lo llevaron a inventar ahora estoy hablando yo. de Ahora San estoy hablando, Jerónimo. por eso ahora estoy hablando y yo. ayer de los aguizotes. Por eso ahora estoy hablando manipularon yo. a Lo la que yo te gente. digo es que no se le puede faltar el respeto a la gente porque vos no coincidís con ellos políticamente, no le puedes decir gato. Pues yo creo que deberíamos de estar con un poco más de respeto a las personas. Ahora, en una cosa coincido con vos, a mí no me asusta el discurso de Báez. Eso es Báez. Eso es Báez, eso es lo que ha sido. Y no espero absolutamente nada distinto de este personaje, pues que han elevado a categoría de santo, ¿verdad? Pero yo no espero absolutamente nada. De lo que sí me preocupa es que con esto, pues el tan ansiado diálogo, acercamiento, qué sé yo, no le veo absolutamente ningún futuro, al menos a lo inmediato. O sea, para mí eso está muerto en este momento. ¿Qué otras cosas pueden forzarlo? No sé. Pero con ese discurso, con esa posición, me parece que el gobierno también debería de revisar cómo se están manejando también las cosas con la iglesia en este momento. Es cierto el discurso ese violento, agresivo, irrespetuoso de Báez, fundamentalmente Báez, porque bueno, pues están Álvarez y el otro señor de Estelí, ¿verdad? Que también desde hace rato tienen una posición muy, no crítica, sino terrible en contra del gobierno. Pero bueno, en el caso de Báez, pero creo que deberían de manejar mejor las cosas. Creo que las deberían de manejar mejor. ¿Ve? Y porque si no, no vamos a salir de este rollo, pues. No vamos a salir nunca. O sea, no podés esperar que todo el mundo esté con vos, porque eso es imposible. No podés esperar que todo el mundo esté con vos, no podés esperar que todo el mundo te respalde, no podés esperar que esto sea Disneylandia. O sea, hay un grave problema, está estancado, esto profundizó más, ¿verdad? La división y los problemas incluso en la sociedad, y hay un punto en el que no sabemos para dónde vamos. No sé si el asunto económico puede forzar a sentar a diferentes sectores, etcétera, para poder realmente empezar al diálogo o a dialogar sobre los problemas que tiene el país. Pero con esto la cosa está peor. Hay una posición cerrada de este lado
de la iglesia, ya no digamos ¿cómo se llama? De la ONG, ¿cómo? Bueno, de eso, ¿verdad? De los MRS, pues, tus brothers. Y del gobierno, pues. O sea, hay una posición cerrada, no hay ni para atrás ni para adelante, estamos en un punto muerto, con eso me parece que es lo más importante y lo más peligroso. No sé, que pues. ese es un buen punto, lástima por razones de tiempo. No, pero tenemos todavía 15 minutos. Yo criticaría, a mí me parece que la dirección digamos, del movimiento de protesta, por decirlo algo, porque la mayoría del movimiento de protesta no tiene dirección, ha sido autoconvocado, del MRS. No ha podido con esta camisa. A la UNAV le quedó grande este asunto, y me parece que lo lógico es que vuelvan a la Alianza Cívica, se reconstituyan ahí, revisen lo que ha estado ocurriendo, porque la UNAV no ha podido... Es que no es nombre, Javier. Lo que pasa es que acordate que no es un asunto de nombre. Bueno, quitémonos esta camisa, pongámonos la otra. Ahí se manejan un montón de intereses. Ahí hay de todo. Ahí hay de todo. De todo hay ahí. Yo estoy de acuerdo, Sí. pero yo creo y que... hay una posición cerrada. Es todo para mí o nada. Y ya lo decía, pues ahora tenés a alguien que fue buscado como mediador, que desde hace rato está cuestionado como mediador, y que ahora la situación se ha profundizado más. Y tenés la posición del gobierno también, que me parece que en el caso del tratamiento a la iglesia, yo sí creo que está equivocada. Y que no está equivocada, no es la manera. Parece que hay otras cosas que se deberían de hacer para poder empezar a caminar. De acuerdo. Estaba hablando don Javier, sí. Dale. No, ella estaba hablando. No, ella te No, interrumpió. ok. Efectivamente, yo sigo pensando que los antigubernamentales deben revisar ahorita quién los está dirigiendo y cómo los están dirigiendo. Me parece que vamos a llegar ¿Y pronto. hacia dónde los están dirigiendo? Pues yo creo que sea un mejor país, pues, ¿verdad? Yo pienso que un país en donde se respeten los derechos humanos... Pero si los cuestionas todos los días, ¿cómo vas a ofrecernos un mejor país? Gente que vos mismo cuestionas. Por eso, pues, a eso me refiero. Yo sé que hay ahí figuras importantes, sé que hay mucha gente razonable, las posiciones extremas ya no caben, y estoy hablando no solo del gobierno, estoy hablando también de la dirección del movimiento de protesta. Hace falta más imaginación para desarrollar las protestas como tales, ¿verdad? Han habido algunas manifestaciones que ha puesto la propia gente, manifestaciones en el sentido general, ¿verdad? Que han resultado atractivas, que de alguna manera le han llamado la atención a la gente, lo cual demuestra que sí puede haber creatividad, pero el gobierno realmente no cambia. Su receta es la represión y punto. Bueno, lo de Ometepe es una barbaridad. Ayer sí estuvieron así a punto porque se les miraba en las caras de entrar a catedral y ya de una vez hacer las cosas, ¿verdad? Se le miraba en la cara. Sos paranoico. No, pues, Sos paranoico. No, es te que estás miraba en volviendo la cara. paranoico. Vos no viste la cara de esos policías y de algunos Ay, jefes de ¿qué policía, querés? ¿verdad? Que te saluden con alfombra roja. No, pero sí, Exageraciones la tampoco, policía está sí. para proteger a los ciudadanos, no para Pero matarlos. si ahí estaban tranquilos. Ay, no me digas que te quedaron viendo y te fruncieron No, el no, a mí ceño. no, Entonces. pero a la gente sí. Ay, Javier. Sobre no todo exageré. cuando salieron y hubo un acto de solidaridad hermosísimo ahí No se afuera. movieron, ahí estaban. Están en No los predios de pasó la nada. catedral y no pasó nada. Exactamente. Pero ¿verdad? ahora... como debería ser pero- este país, que vos te manifestés y hagas lo que querrás. O y sea, que pero no el pase punto, nada. el punto, no el hay punto problema. que no quisiste tocar porque volviste con el tema del gobierno, y es el liderazgo de la UAN. Sí, sabes cómo se llama. No, ¿ves? esa que Sí, se me UNAP, sí. olvida, UNAP. esa, Unidad Nacional Azul y Blanco. que no te gusta porque decís que querés que cambie el No, nombre. yo hablé de la ¿Verdad? dirección. Porque vos hablas de radicalismo, entonces Pero le dijeron barbaridad la semana pasada. hablas de radicalismo, y hay unas posiciones extremas, radicales, que no... Por eso, que ahí están. pero digamos, al final de Ahí está. cuentas... Por eso, lo que pasa es que vos le das una pasadita así, suavecita. Sí, espérate. Ahí, que les dé como le doy al sandinismo.
¿Sabes por qué? Porque como venimos de ahí, sabemos cómo funcionan las cosas y todavía te molestan, al final de cuentas, que se sigan cometiendo errores y que no entiendas después de tantos años en la política y que vos digas, ahora que, ¿para dónde va pues? Ok, volviendo al tema, ya que querés que insista, yo pienso que hay diversidad en la dirección del movimiento de protesta y me parece bueno, porque del lado del gobierno solo hay una sola línea, pues, ¿verdad? Me parece que esa riqueza de ideas, porque hay de todo, hay empresarios, hay MRS, que cada vez que le dicen MRS se le erizan los pelos a toda la gente del frente, yo no sé por qué, pero sí son sandinistas también. ¿Qué? Son sandinistas. ¿Desde cuándo un sandinista se va a rodear ante los gringos? Conozco. ¿Cuándo? Si parte de la esencia del sandinismo es esa. No me toques la boca, William, porque te te la puedo toco, mencionar te la toco. cómo ahorita se andan Te la arrodillando toco. ante los gringos. No. ¿Verdad? ¿Cómo se andan arrodillando? Una cosa es negociar con los gringos y otra cosa andarle pidiendo, ve, ayúdame. Como dijo Baez lo dice. Nos están ayudando los gringos. Baez lo dice. Pues sí, es cierto. Por eso. Sí. Eso es una vergüenza. ¿Por qué va a ser una vergüenza? Una vergüenza. Pero ¿por qué va a ser una vergüenza? ¿Por qué no lo vamos a resolver entre nosotros? No se meta nadie aquí, resolvámoslo nosotros. Porque Daniel Ortega no tiene ningún interés en resolver absolutamente nada. Lo que quiere es quedarse en el poder y mantener este país como que fuera no, lo una que nación quiere es de terminar borregos. su periodo presidencial para el cual fue electo. ¿Y por qué? Bueno, salió en una red social y lo voy a repetir, aún sabiendo que me van a caer encima. ¿Y por qué no respetó el periodo presidencial de Anastasio Somoza de Baile y lo derrocó antes? Él no fue el Frente Sandinista O el Frente y el pueblo Sandinista, armado. o el Frente Sandinista. ¿Y por qué no respetaron el periodo de Y el Anastasio pueblo Somoza de Baile? armado. Exactamente. Y el pueblo y este es un pueblo desarmado. Y no había Entonces, ningún tipo de... ¿Cómo entonces vas te a repito, comparar? Javier, ¿cómo vas a comparar las a Somoza con circunstancias? Ortega? Ajá. Y las circunstancias de Perdóname, Nicaragua. Perdóname, William. Perdóname vos. La A transformación ver. que ha tenido Ajá. este líder del Frente Sandinista Ajá. es enorme. Pero ¿cómo vas a comparar? Al punto de que hoy termina Pero vos comparable mismo, con Somoza. Javier, vos mismo te denigrás al comparar así. ¿Y por qué? Vos mismo te denigrás. Porque vos sabes que históricamente eso no aguanta No, yo ningún estoy- tipo de comparación. Yo ningún estoy- tipo. Yo estoy orgulloso y agradecido Estamos hablando de de haber una participado en la revolución del por 79, por eso de mismo. haber trabajado Vos en mismo los te 80, Vos mismo te denigrás ¿verdad? al de decir haber que se trabajado en los comparan. 80, No, pero no tiene ningún punto de comparación. y nunca me imaginé No tiene- que íbamos, pero no que tienen íbamos a llegar punto a de este comparación, punto. Javier, no tienen punto de comparación. Nunca me imaginé que una policía que el presidente Ortega llama revolucionaria y sandinista le haya disparado al pueblo como le disparó, como los anda reprimiendo en las calles, en eso como estamos de están acuerdo. amenazando. Nunca. En eso estamos de acuerdo. Yo no me sumé al Frente Sandinista pero para eso. Pero no podés llegar al extremo de la comparación porque no aguanta. O sea, te vas a la historia y no aguanta. Yo también me resisto, pero es la verdad. No, esa es tu verdad. Esa es tu verdad. En todo caso, William, creo que la situación económica es otro punto, es otra plataforma en la cual el gobierno debería montarse para ver cómo resuelve esta crisis antes de que termine atropellando a más hogares, más personas, más ciudadanos, porque sencillamente ya no vamos para ningún lado, pues, desde el punto de vista económico. Se necesita replantear todo lo que ha habido. No hay retorno, así como están las cosas, ¿verdad? Y se pueden poner peor y se están poniendo peor. Ahora, si eso no es base suficiente como para decir, hombre, me voy a ir a sentar con los golpistas, ¿verdad? Para ver qué arreglamos, no sé qué otra cosa puede ser. Pues yo creo que están muy avanzadas las negociaciones entre el gobierno y la gran empresa privada. A ver, conozco de algunos rumores sobre encuentros entre el sector privado y en la última, creo que Edwin Castro, les iba a dar esa noticia, pero a veces no hay espacio. Edwin Castro llegó a una cámara empresarial y les dijo lo siguiente. En primer lugar les dice... nadie va a salir libre de aquí a diciembre. No estén pensando en amnistías, no va a haber, dice. Tal vez indultos el próximo año. Segundo, la represión sí se va a mantener hasta diciembre. Edwin Castro llegó con los empresarios.
Y si están fregando mucho, devaluamos la moneda en diciembre. Edwin Castro, que salga a decir que es mentira, que se lo va a plantear a una cámara, ¿verdad? No, la moneda se evalúa todos Ese los días. es el nivel de diálogo. Todos los días se devalúa la moneda. ¿Cómo vas a decir eso si todos los días se devalúa? Ese es el diálogo Edwin con el Castro sector privado. No puede llegar a decir eso, hombre. Sí lo dijo. Ese es un invento No, sí lo genial. dijo. Sí lo dijo. Pero no tiene nada que ver. Sí lo dijo, hombre. No, hombre, y las negociaciones no son a ese nivel de las cámaras. Eso no, hombre. Esos son, digamos, burócratas colocados por los grandes. Las negociaciones son allá arriba, entre los grandotes. Conozco otro rumor que el presidente Daniel Ortega recibió al nuncio, al cardenal Brenes, los golpistas, pues, a Carlos Pela y a Ramiro Ortiz, ¿verdad? Y los empresarios le llegaron a plantear que era hora de que tratar de resolver el problema por la vía del diálogo. Sí es cierto que hubo tal reunión, yo me resisto a creerla, ¿verdad? Pero en fin. Y no, que le dijo, mire, tiene que adelantar las elecciones. Y que le dijo Daniel, déjeme pensarla, ¿verdad? Cuando les dijo, hombre, le dijeron, detengan la represión, detengan ustedes las marchas, le dijo Daniel. ¿Pero quién dice eso? Te estoy contando el rumor que anda en la calle, ¿verdad? Y cuando le dijeron, bueno, hay que tomar medidas para evitar el descalabro económico, el gobierno tiene que cambiar el rumbo por dónde van las cosas, que le dijo a Daniel, saquen su dinero del bolsillo y vuelvan a invertir como invertían antes del 18 de abril. Ese es el rumor. Ese es el rumor. Pues está fregado. Te estoy dando dos rumores, pero en el caso de Castro sí sé con quién se reunió. No, hay un pequeño... Ese otro rumor. Vos no estuviste en la reunión, no puedes decir sé. Eso es no como... estuviste. Hay un pequeño grupito de trago, expresidentes de una cámara que andan buscando cómo organizarle al presidente un golpe de imagen. O sea, de pronto reunido ahí con un grupo de empresarios para decir, hombre, ya los empresarios se rindieron. No necesites eso. Si está avanzado, no te digo. Ahí vas a ver. Bueno, yo no sé si voy a ver o no, pero nada de eso tendría una legitimidad si no están ahí los verdaderos representantes del pueblo de Nicaragua. No, hombre, si no vamos a hablar de política. Vos estabas hablando de la economía, ¿te acordás que eso planteaste? De eso, en eso es que van a haber cosas. No, pues sí, de eso se han estado tomando medidas con el gobierno, pero no pueden parar lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La semana pasada una empresa de factoraje, Credifactor, una de las más grandes, quebró. Le suspendieron la licencia de operación. Está con una deuda de 4 millones con sus inversionistas. No descartes que 2 más se vayan en el saco en estos días. ¿Y? Bueno, el efecto dominó puede ser que toque bancos también antes de diciembre. Y vos y yo lo sabemos. Y si hay que evitarlo, los empresarios tienen que reunirse con el presidente para evitarlo. Eso es lo que están haciendo. ¿Verdad? Pero el presidente quiere hacerles pagar el costo de todos los errores que él cometió y por los cuales el pueblo se levantó, ¿verdad? Pero a mí me parece que a propósito de rumores, y tampoco podemos ser tan irresponsables de decir cuidado toca banco, cuidado de cierre de banco, porque eso es irresponsabilidad. Y que no está ocurriendo, pues. ¿Qué banco ha cerrado? Credifactor. ¿Qué banco ha cerrado, Javier? No, ninguno. Entonces, es que a eso me refiero. Antes de diciembre puede ser que no seamos ocurra. Irresponsables. ¿Y nosotros por qué va a ser irresponsable? Por lo que estás diciendo y lo que eso significa. ¿Acaso ha parado la fuga de dólares de los bancos a pesar de todo lo que ha dicho el Banco y eso Central? significa justamente esa fuga de dólares, de la que estás hablando, empieza con un llamado desesperado que hacen en Radio Corporación diciéndole a la gente vaya a sacar su dinero porque los bancos van a cerrar, cosa que no estaba ocurriendo. Y ahí empezó la salida de dinero y eso se ha mantenido. El día del comunicado del Banco Central acerca del tipo de cambio con los bancos se anunció con gran titular devaluación a la vista o devaluación inminente, una cosa de ser el gran Después titular. Después dieron el corralito. Sí. Miren, ustedes tienen mucha información y no me digan que no. La situación de los bancos, y te hablo de todos los bancos, no es buena. Sí, es lógico. Todo lo que ha ocurrido, no solo la fuga de plata, es que sencillamente no están prestando a nadie. Así es, lógico. Ni siquiera para comprar un vehículo. Las propias empresas como Autonica, como el Grupo Q, han tenido que implementar
financiamientos de las empresas para No, pero poder ya vender sus abrieron carros. la cancha con las tarjetas, ya empezaron con las tarjetas, ya abrieron la cancha. Puede ver las promociones que hay con tarjeta de crédito, puede comprar usted a tantos meses de plazo, y hay promociones. Por Si eso- vos vas a los centros comerciales, el ambiente que hay de Estuvo- Viernes 13, viste que lo suspendieron el Viernes 13, Sí, ¿verdad? el Porque, sábado estuve en Metrocentro y estaba hasta la pata. ¿verdad? Pero Bueno, tiene cada tiene quien lógica, de acuerdo a lo que anunció el presidente de la Cámara de Comercio, creo que fue. Siendo mayor. Tiene lógica, es decir, si tienen descuentos hasta el 70%, ¿qué más van a hacer de descuento? Así Pues es. que es la idea de los viernes negros, ¿no? Así Si es. todo el mundo está en descuento, todo el mundo. Sí. Parejo. ¿verdad? Entonces, Bueno, la ya. situación ya no da más. Eso es si distinto, alguien eso quiere- es distinto, que hay una Y si- grave situación a decir, Van a cerrar. espérate, que van a cerrar antes de diciembre. No, Pero yo creo que en eso hay que no tener dije mucho que cuidado. van a cerrar. Eso Dije que ¿qué no, dijo? no descartemos, la parte. Sí. no descartemos tener una sorpresa de banco antes de diciembre, Por antes de eso. que concluya diciembre. Bueno, y lo pero repito, no va a ocurrir, y hombre. lo repito. Ojalá Pero que no no. va a Eso es una ocurrir, irresponsabilidad. Ojalá que Una no. noticia positiva, Javier, que no es manipulada. Nos sacamos la lotería, la loto de Ojalá Estados la de Unidos. Estados Unidos, sí, para ya no seguiría discutiendo aquí con vos. Claro. No, ganó Félix Alvarado. ¿Verdad? Gemelo Alvarado. Sí, Félix el Gemelo Alvarado en las 108 libras, fue un knockout técnico en el séptimo round, le ganó al filipino Randy Y el Petalcorin. filipino. ¿Verdad? Así es que felicidades al Gemelo vamos. Alvarado. Bueno, con esto dejamos en punto suspensivo el debate. Continúa aquí en Radio La Primerísima, en Extra Plus, en RTV. Muchas gracias por su atención. A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.